Bienvenidos a un nuevo video de Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a explorar al caza pesado alemán Bf-110. Si te gusta el video, dale al botón de like. Eso ayudará mucho al crecimiento del canal. Y si todavía no estás suscrito, hacelo ahora. El Bf-110, también conocido como Zerstörer, término que deriva de la marina y que significa destructor, fue concebido desde un principio para cumplir diversos cometidos, tal y como un barco destructor. Hermann Göring, el comandante en jefe de la Luftwaffe, depositó muchas esperanzas, no solo en este avión, sino en esta nueva categorización novedosa de aviones multipropósito. Se trataba de un avión de ala baja, construido íntegramente en metal. Estaba equipado con motores en línea refrigerados por líquido. Los motores fueron cambiando conforme evolucionaban las diferentes versiones. Estaba armado con 4 ametralladoras de 7,92 mm y 2 cañones de 20 mm en el morro. Además, contaba con otra ametralladora de 7,92 mm en la posición del artillero para proteger la parte trasera. Tuvo su primer vuelo en mayo de 1936 y se construyeron cerca de 6.170 aparatos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania lanzó un contundente ataque contra Polonia, la cual acabaría con la rendición de este país en un mes. Durante la invasión, todavía no había suficiente cantidad de Bf-110 para abastecer a todas las unidades, por lo que muchas de ellas debieron usar temporalmente al Bf-109. Durante la campaña, realizaron tanto tareas de escolta de bombarderos como de caza. Debido a su pequeño número, no pudieron realizar las proezas que se esperaban de ellos. Como consecuencia de la invasión alemana de Polonia, Francia y Reino Unido habían declarado la guerra a Alemania, pero sin embargo no habían realizado ningún ataque. Este periodo fue conocido como la Guerra de Broma. Durante este momento de relativa calma en el frente occidental, a los Bf-110 se les asignó defender los puertos alemanes y patrullar sobre el Báltico. Durante este periodo tuvieron un significativo éxito contra los bombarderos diurnos de la RAF, como el Wellington. Durante esta etapa se lanzó la campaña contra Dinamarca y Noruega, en la cual Alemania invadió estos dos países para asegurarse el suministro de hierro desde Noruega, material estratégico para la guerra. En esta campaña, los Bf-110 participaron activamente. Durante las misiones, solían escoltar a los aviones que transportaban paracaidistas, para luego apoyar a la infantería en tierra una vez que hubiesen tomado sus posiciones. Dado que utilizaban todo su combustible en estas misiones, no se esperaba que regresaran a la base, sino que aterrizaran en los propios aeródromos que habían ayudado a conquistar una vez que estuvieran asegurados. Durante estas fases, derribaron a muchos bombarderos de la RAF, así como de la Royal Navy. Por ejemplo, a raíz de las pérdidas sufridas de aviones SQA, la Royal Navy dejó de utilizarlos en sus portaaviones, relegándolos a la segunda línea. Durante este periodo, los pilotos de Bf-110 se habían inflado con la propaganda de que las unidades de destructores serían la vanguardia de la Luftwaffe, por lo que miraban con desprecio a sus compañeros de los Bf-109. Un piloto puso en duda la supremacía de los Bf-110, retando a un duelo simulado a un Bf-110 contra su Bf-109. Dicho duelo se definió a favor del Bf-109. Sin embargo, el mando alemán siguió confiando en que el Bf-110 sería su caballo de batalla. Acabada la Guerra de Broma, Alemania lanzó un decisivo ataque contra Francia, Bélgica y Países Bajos. Durante esta campaña, los Bf-110 comenzaron a demostrar sus debilidades contra los cazas aliados monomotores, como el Hawk 75 y el Hurricane, teniendo que recurrir muchas veces a la táctica de volar en círculos para protegerse mutuamente. Una vez caída Francia,
A Alemania solo le restaba derrotar a un enemigo para hacerse con el control de toda Europa occidental. El problema era que este enemigo, Gran Bretaña, estaba en una isla y además contaba con la marina de guerra más poderosa de Europa, por lo que para poder realizar una invasión con éxito, la Luftwaffe debía contar con el dominio absoluto de los cielos. Para ello, se lanzaron ataques de bombardeo contra fábricas y aeródromos. Esta etapa de la guerra sería conocida como la Batalla de Inglaterra, la primera que se disputaría únicamente en el aire. En esta campaña, el rol del Bf-110 era el de escoltar a los bombarderos hasta los puntos más lejanos, debido a que los Bf-109 no poseían la autonomía suficiente. Pero es aquí donde se terminaría de poner de manifiesto las debilidades del caza, con pérdidas alarmantes, por lo que se decidió retirarlo de la campaña y enviarlo a las patrullas en Noruega y el Báltico. Era evidente que el pesado Bf-110 no podía hacer frente a los más ágiles monomotores británicos como el Hurricane y el legendario Spitfire. Tras la entrada de Italia en la guerra para el bando del Eje, Mussolini lanzó una campaña de invasión en Grecia, pero no pudo contra el ejército helénico, por lo que Alemania tuvo que acudir en su auxilio. Para poder conquistar Grecia, además se tuvo que invadir Yugoslavia. Para esta nueva campaña, fueron requeridos nuevamente los Bf-110, aprovechando que las fuerzas aéreas de esos países contaban con pocos aviones que además eran modelos ya obsoletos. Los británicos acudieron en ayuda de los griegos, pero los aviones que desplegaron en ese teatro tampoco eran de primera línea. Los Bf-110 también participaron en patrullas marítimas sobre el Mediterráneo y en la invasión de Creta, pero sufrieron grandes pérdidas a manos de la artillería antiaérea de la Royal Navy. Finalmente, fueron desplegados en el norte de África para apoyar a la infantería. Al comienzo de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, había unos 55 Bf-110 en el frente oriental, los cuales tomaron acción en el grupo de ejércitos centro, pero finalmente fueron trasladados al grupo norte, que se acercaba a Leningrado. Su papel principal fue el de ataque a tierra, aunque también pudo desempeñar papeles de caza gracias a los obsoletos aparatos que todavía eran usados en la Unión Soviética. Los pilotos de Bf-110 que recibieron condecoraciones en el frente oriental no destacaron como pilotos de caza, ya que ninguno superó los 20 derribos, pero sí lo hicieron por sus papeles como aviones de ataque a tierra, destruyendo innumerables piezas de artillería, convoyes de transporte y aviones en el suelo. Durante el sitio de Leningrado, se ocuparon de destruir los convoyes que intentaban abastecer a la ciudad. Gracias a su alcance, algunos Bf-110, basados en aeródromos al norte de Noruega, realizaron ataques sobre el puerto de Murmansk, una de las vías mediante las cuales la URSS recibía suministros en forma de préstamo y arriendo de británicos y americanos. Su última participación en el Frente del Este fue en enero de 1943 durante la batalla de Stalingrado, dado que la ciudad ya se encontraba sitiada y que el frente alemán se encontraba a una distancia considerable de la ciudad, se decidió enviar a los Bf-110 y a algunos Bf-109 para que ofrecieran cobertura aérea al sitiado Sexto Ejército de Paulus. Pese a que se indicó que no eran los aviones apropiados para esta función, se los envió de todas formas, lo que produjo un alto número de bajas. Desde este momento, no se lo utilizaría más en el frente oriental, trasladando las unidades que todavía quedaban operativas al norte de África. Estaba previsto que el Bf-110 fuera reemplazado por el Me-210, pero al poseer este último un defecto en el diseño del ala, se retrasó su entrada en servicio, lo que prolongó la permanencia del Bf-110 en primera línea. Se consideraba que al poseer un muy buen poder de fuego con sus cañones, sería muy eficiente como interceptor de bombarderos.
Cuando comenzaron las incursiones diurnas de la USAF con bombarderos B-17 y B-24, se empleó la mayor ventaja de los Bf-110, su amplio radio de acción, para que se mantuvieran en el aire aguardando el momento más oportuno para atacar las formaciones de bombarderos. Es que para ese entonces no había aviones de escolta que pudieran acompañar a los bombarderos durante todo el trayecto de ida y vuelta. Una vez que los escoltas P-47 dejaban a los bombarderos y se volvían a sus bases, los Bf-110 se lanzaban sobre las formaciones, haciendo que los bombarderos se dispersasen, para que luego los Bf-109 y Focke-Wulf 190 acabaran con ellos. Para estas alturas, ya se le veía una mucho mayor utilidad al Bf-110 como interceptor nocturno. Cuando a finales de 1943 apareció en los cielos de Europa el nuevo P-51 Mustang, capaces de escoltar a los bombarderos durante todo el trayecto de ida y vuelta, los Bf-110 volvieron a quedar en desventaja. Incluso el nuevo reemplazo del Bf-110, el ME-410, tampoco tuvo muchas chances de infligir daños a los bombarderos, ya que eran superados por los Mustang. Mientras que los estadounidenses bombardeaban de día, los británicos lo hacían durante la noche. Entonces, se pensó en equipar a los Bf-110 con un radar para que interceptaran a los bombarderos nocturnos. Los Bf-110 habían fracasado en todos los papeles previos a la caza nocturna. De hecho, se lo utilizó para este papel como descarte, porque no había otro avión mejor para cumplir con este papel. El caza nocturno de Messerschmitt no resultó ser lo suficientemente veloz, superando a los Lancaster por un pequeño margen de velocidad. Con el advenimiento de mejoras, como los nuevos motores, se llegó a versiones más avanzadas como la serie G, equipada con dos motores Daimler-Benz DB605B de 1455 HP cada uno. Sin embargo, no logró mejoras significativas en la performance, debido a que los equipos de radar eran cada vez más complejos y pesados. También, las antenas producían un mayor arrastre. Estos Bf-110 eran volados por pilotos especialmente entrenados en el vuelo nocturno. Eran acompañados por un tercer tripulante, quien se encargaría de operar el radar y era especializado en la guerra electrónica. Estos operadores eran personal a los que las calificaciones no les habían alcanzado para entrar como pilotos. Los alemanes experimentaron posicionar dos cañones de 20 milímetros apuntando hacia arriba en 70 grados, para derribar bombarderos desde una posición más segura, lo que dio grandes resultados. La inteligencia británica falló en detectar esta nueva táctica, ya que tardó 9 meses en enterarse de qué era lo que estaba derribando sus aviones. Conforme avanzaba la guerra, a diferencia de lo que ocurría en otros frentes, en los combates nocturnos la experiencia, sumada al avance tecnológico, fue haciendo a la Luftwaffe cada vez más eficiente en la interceptación de bombarderos nocturnos, produciendo cada vez más bajas. Otro excelente caza nocturno fue el Henschel 219, pero que nunca llegó en suficientes cantidades y se fabricaba en un ritmo muy lento. Por lo tanto, el peso de la caza nocturna decantó sobre el Bf-110. El concepto de Serstorer había sido un fracaso. El Bf-110 demostró que no podía ser lo suficientemente rápido y ágil como un caza, pero tampoco podía transportar la cantidad de bombas y tener la robustez de un bombardero. Pasado a operar en segunda línea y relegado a papeles secundarios. Sin embargo, las necesidades de la guerra lo llevaron a tener que cumplir un papel para el cual nunca había sido concebido, y fue allí donde realmente brilló y se destacó, como caza nocturno. Déjame en los comentarios sobre cuál avión te gustaría que hagamos un análisis en un próximo video.